Bienvenidos, señores estudiantes, a la semana ya 12. Estamos casi en las últimas semanas y estamos en esta parte para hablar de un tema también, obviamente, que tiene mucha relación con los anteriores, ¿no? Ya estamos terminando ya la asignatura como tal. Entonces, igualmente, para mí ha sido un gusto y un placer haber trabajado con ustedes, haber ampliado más sobre lo que establece la asignatura como tal, ¿no? Estudio independiente, ¿no? De lo que es importante el pensamiento crítico en el siglo XXI, sus importancias, sus características, cómo generamos habilidades, cómo generamos conocimiento, cómo generamos también, se podría decir, habilidades blandas, ¿no? Nos estamos desde ese punto de vista, así que en esta semana nos toca habilidades del pensamiento crítico, así que bienvenidos. Vamos a comenzar solamente con la bienvenida y la introducción porque los estudiantes van a exponer, así que vamos que... Justin, la cámara, por favor, léele y solamente vamos a hacer esta parte. Justin Alexander, por favor, lea la primera bienvenida. Ya. Bienvenidos. A largo plazo, la educación es más valiosa que el dinero. Ya, vamos, Autor gracias. desconocido. Ya, vamos a hacer una pregunta, ¿no, Karen? Quiero que me conteste con el corazón en el pecho, ¿no? Y me diga, voy a hacerle una situación, porque justamente de la lectura, ¿no? Y de eso se trata mi asignatura, porque estamos en la última. Generar pensamiento crítico y ver también el punto de reflexión de los chicos, ¿no? Digamos que esto es real, 100% real. Si tiene la oportunidad en su mano derecha de tener $200, no 200, sería $200.000, no 200, $200.000, $200.000, la cantidad es más grande. $200.000, que con eso se puede comprar un carro, una casa, poner hasta una gasolinera, porque es el precio que se estima que cuesta, ¿no? Eso tiene en su mano derecha, Karen, y en la mano izquierda conseguir su título universitario. La verdad, ¿por cuál escogería? ¿Opción A o opción B? Yo creo que diría por mi título universitario, la verdad. Yo lo veo más valioso y es algo que siempre he querido, así que sí. Ya, gracias. Ahora vamos con siguiente. Bajen la mano, chicos, porque sigan apareciendo. Voy a hacer preguntas rápido porque tienen que exponer, obviamente. Evelyn, la misma pregunta. Eh, Llegó la oportunidad y llegó el día. Le ofrecen $200.000. Puede comprarse el carro que usted quiere, una Ford F-150 que vale $48.000 y todo lo demás, ¿no es cierto? Irse de viaje, conocer el mundo, todavía le sobra plata para comprarse más cosas. Y la otra, el título universitario. ¿Por cuál escogería Evelyn? Yo me iría por el título universitario porque, o sea, digamos, aunque tenga, digamos, el dinero, yo me voy a gastar o se va a perder. En cambio, el título va a quedar para toda mi vida. Nunca se me va a ir. Entonces, Ya. preferiría el título y también es algo que yo llevo de conocimientos y mis habilidades. Ya, correcto. Vamos con Linda. Linda, la misma pregunta, la verdad. ¿Qué haría? Irse de viaje, comprar el carro que ha soñado, comprar la casa que le gusta. Linda Padilla. ¿Puede repetirlo? Si no lo escuché muy bien. Ya, verá, hay una opción. Sobre lo que dice aquí. A largo plazo, la educación es más valiosa que el dinero. Le hacen una oferta de darle dos cosas. O sea, usted escoge si quiere el título o si quiere $200.000. ¿Sí? Yo digo el título porque es algo con mi esfuerzo y también eso porque un $2,000 puedo ganar con mi mismo esfuerzo con el título que tengo yo. Ujú. Cristian, la misma pregunta y cerramos esta parte de círculo. Yo creo que también el título, porque a lo largo, con la educación o el conocimiento que yo recibo, puedo generar más de lo que voy a hacer solamente con un solo pago que me den. ¿Ya? Bueno, chicos, miren, ¿por qué les dice esta situación, no? Obviamente, esta es de una persona desconocida, ¿no? Pero ahí en la sociedad, generalmente, mucha gente prefiere el dinero, que es una forma más rápida de conseguir y poner su negocio, tener su estabilidad y todo lo demás, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces, es una oferta bien fuerte, ¿verdad? Esta oferta no se repite dos veces en la vida, ¿no? Lo tomas o la dejas. Pero también eso quiere decir muchísimo, ¿no? Que muchos de ustedes están convencidos con su carrera y eso es buenazo, ¿no? Que estén convencidos, porque uno para ser un buen profesional tiene de amar y con ser convencido, porque usted no ama y porque le obligó papá, le obligó mamá o alguien le dijo, va a ser obviamente un profesional que no va a llegar muy alto, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Pero si tienen ahí claro esa película, creo que por ahí es el camino. Ahí es. Vamos, entonces ahora sí, ustedes van a explicar la clase.
que justamente se trata de todo lo que está aquí, ¿no? Vamos entonces con el grupo A. Son las 2:29. Grupo A, semana 12. Me avisa si se escucha ya. Sí, se escucha. Seguro has escuchado la frase "cómo piensas antes de actuar". ¿No crees que todo lo que ves o investigas antes de opinar? Pues todas estas tienen algo en común: el pensamiento crítico. El pensamiento crítico es la capacidad de analizar información, cuestionar, comparar y tomar decisiones usando la lógica y la evidencia. No es complicarse, es comprender mejor. En un mundo lleno de datos, opiniones y redes sociales, pensar críticamente es como tener un filtro inteligente que nos ayuda a entender la realidad con mayor claridad, y hoy mostraremos sus habilidades principales de forma creativa. Análisis y evaluación. Primero, el análisis es como desmontar una idea en piezas pequeñas para ver cómo funciona. Analizamos cuando comparamos noticias, cuando detectamos intenciones y cuando identificamos argumentos escondidos. Luego viene la evaluación, es la habilidad que nos permite decidir si una información es confiable, útil y verdadera. Evalúa fuentes, datos, autores y evidencias. Es el superpoder para no caer en engaños, rumores y fake news. La inferencia y la interpretación, aunque suenan parecidos, no lo son, ya que la inferencia es sacar conclusiones basadas en información, pistas o ideas, sin que nadie nos lo diga directamente. Es ir uniendo las ideas para sacar una conclusión de lo que pasó o va a pasar. Como por ejemplo, si vemos el cielo nublado, podemos inferir que pronto va a llover, sin que esto aún suceda. Y la interpretación es darle un significado a la información, es comprender qué significa, cuál es su intención, qué mensaje busca transmitir o su contexto. Como por ejemplo, si vemos la imagen de un niño solo bajo la lluvia, podemos interpretar que está triste o que se siente solo. O si leemos un poema, podemos interpretar cuál fue la intención del autor, si quiso expresar tristeza, enojo, sorpresa o amor. La explicación es justificar con claridad nuestras ideas, decir no solo lo que pensamos, sino por qué lo pensamos, comunicar, argumentar, fundamentar, eso es explicar. La autorregulación es la habilidad más madura, implica revisar nuestro propio pensamiento, reconocer errores, aceptar nuevos puntos de vista y detectar nuestros sesgos. Es como actualizar nuestro sistema interno para pensar cada vez mejor. Aplicaciones, frase célebre. Estas habilidades no son teoría, las usamos cuando estudiamos, cuando investigamos, cuando damos opiniones, cuando decidimos, cuando debatimos, cuando elegimos qué creer. Y como dijo Einstein, la mente que se abre a una nueva idea jamás vuelve a su tamaño original. El pensamiento crítico nos hace creer. Como mensaje final, pensar críticamente no es complicarse, es comprender mejor, es aprender con criterio, es decidir con coherencia, es construir una visión propia del mundo y sobre todo es una habilidad que se puede desarrollar. Gracias por ver nuestro video. Muy bien, les felicito. Miren, ¿se acuerdan que le dijimos, se acuerdan una clase anterior que vimos esto de creadores? Ser creadores, ¿se acuerdan? Cuando ese niñito estaba creando y vimos algo que estaba pintando, ¿se acuerdan o no? Sí, o no. ¿Se acuerdan de esa clase o no les di esa clase? De ser creadores o creativos. Entonces, está en parte de eso, no les felicito. Solamente la pregunta nada más. Yo sé que lo van a responder bien para sacar su buena nota, así que les felicito. Ahí está la parte creadora. Entonces, yo viendo sus trabajos ya veo que
algo hecho en este curso, algo, o sea, ya, vamos a ver. Su punto de vista, ¿por qué es importante la evaluación, chicos? Despacio, tranquilos. Sí lo dijeron ahí. ¿Qué permite la evaluación? Bueno, yo creo que la evaluación nos permite analizar la información que nos da cualquier cosa para poder tomar la mejor decisión, ver si es que nos conviene o no. Ya, analizar fuentes, por ejemplo, ¿no es cierto? También sería como medir el progreso de cada estudiante, identificar sus fortalezas y habilidades. Ya. Todos hicieron, ¿no es cierto? Delgado Sara. Ya. Suban, por favor, por favor, les ruego que suban el trabajo a la plataforma para que irles cargando una sola nota y les aparezca, ¿ya? Ya, Licen, Ya. ¿le subo el video? Sí, el trabajo. Ya, Licen. Tienen 10. ¿Por qué tienen 10? Porque está preciso, conciso, como se tiene que ser. Utilizaron la motivación y aparte de eso también hicieron lo que es crear, ¿no? Crearon algo. Entonces, siguiendo los estándares, están dentro del tiempo de 5 minutos, o sea, todo cuadro, o sea, no hay por dónde bajarles ni ponerles ceros, no hay por dónde. Es como una exposición de tesis. Si ustedes siguen, se encuadra todo, no hay por dónde bajarles. Sí, no hay cómo bajarles tampoco. Entonces, se encuadra ahí, ¿ya? Por favor, solo suban y todos comiencen a subir, así que felicitaciones, chicos. Espero que los otros trabajos también estén así y mejores también, ¿no es cierto? Porque no pueden ser iguales, tienen que ser mejores. Vamos con el grupo B, son las 2:36. Qué bueno, como que Ya le comparto, Lisa. ya. Gracias, Steven. Como que vamos sembrando en tierra fértil este rato. Estamos con la cosecha, ¿no? La semana 12, donde empezamos a cosechar todo lo que hemos hablado. Tienen igualmente 5 minutos, 36. Buenas tardes, licenciado, compañeros. Nosotros somos el grupo número 2 y les vamos a dar a conocer lo que es el tema de las habilidades de las habilidades del pensamiento crítico. Nuestro grupo está conformado por Mayeri López, Tiffany Garcés, Bianca Pérez, Steven Ramírez y mi persona, Adrián Tixi. Pensar críticamente es pensar sobre tu propio pensamiento, para hacerlo más claro, más preciso, más relevante y más justo. Linda Elder. Las habilidades del pensamiento crítico son aquellas capacidades que nos ayudan a observar, analizar y comprender la información de una manera más consciente y profunda. Estas habilidades se vuelven fundamentales para identificar lo que es confiable, para tomar decisiones inteligentes y resolver problemas con mayor claridad. También nos permite mantener una mente abierta, curiosa y preparada para considerar diferentes puntos de vista. Cuando desarrollamos en el pensamiento crítico, no solo mejoramos en lo académico, sino que también en la manera en que entendamos y enfrentamos las situaciones de nuestra vida diaria. Definición de las habilidades del pensamiento crítico. El pensamiento crítico es la capacidad de analizar, evaluar y conceptualizar información de manera objetiva para llegar a juicios y conclusiones razonables y bien fundamentadas. Las habilidades claves que componen el pensamiento crítico podrían ser el análisis, que descompone información e identifica las estructuras de los argumentos, que serían las premisas y conclusiones. La evaluación juzga la credibilidad, relevancia y fuerza lógica de la evidencia y las fuentes. Inferencia. Extrae conclusiones lógicas a partir de la evidencia examinada. La explicación justifica y comunica claramente los resultados del razonamiento y los argumentos de apoyo. La autorregulación monitorea y corrige el propio proceso de pensamiento para asegurar la objetividad. En conclusión, se trata de una forma disciplinada y autocorrectiva de pensar que permite tomar decisiones informadas y resolver problemas de forma efectiva. La interpretación se refiere a la capacidad que tiene una persona para comprender, organizar y dar el sentido a la información que recibe. Esto implica analizar el contenido, relacionarlo con conocimientos ya sea previos y extraer un significado lógico y muy coherente. Dentro del pensamiento crítico, interpretar no es solo leer o escuchar, sino que también comprender profundamente lo que se quiere comunicar. Esta habilidad permite construir conclusiones bien fundamentadas y entender de la mejor realidad que nos rodea. La dimensión evaluada es cuando revisamos con cuidado si algo es verdadero, coherente y bien justificado. Es como poder poner a prueba las ideas antes de aceptarlas.
Dimensión de explicación. Podemos comunicar lo que pensamos y por qué lo pensamos, usando razones claras, ejemplos y un orden lógico. Dentro de ellos también tenemos lo que es la dimensión de inferencia y dimensión de autorregulación. La dimensión de inferencia básicamente es como armar un rompecabezas con las piezas de información que ya tenemos. Observamos los datos, buscamos patrones y llegamos a una conclusión que no está explícita, pero puede ser deducida. Un ejemplo sería que si un estudiante que participa hoy no dice nada, puedo inferir que algo le preocupa o no entendió el tema. Por otro lado, también tenemos la dimensión de autorregulación, que es como tener una alarma interna que nos avisa cuando estamos juzgando apresuradamente, cuando nuestras emociones nos dominan o cuando necesitamos revisar mejor la información. Es preguntarnos, ¿estoy pensando bien o necesito corregir algo? Un ejemplo sería que revisar un ensayo que escribimos, detectar un error en nuestro razonamiento inicial y poder corregirlo. Ya. La dimensión de análisis es la habilidad que tengo para examinar una información o una idea, dividirla en partes y entender cómo se conecta. Esta habilidad también me sirve para distinguir hechos de opiniones, detectar errores, mentiras o manipulaciones. Por ejemplo, antes de creer una noticia, yo analizo quién lo publicó. Nayeli, perdón, se acabó el tiempo. A ver, grupo número B. ¿Qué entendemos por interpretación? ¿Qué es la interpretación? Cinco, Eh, cuatro, tres. Podría ser el hecho de un contenido material que sea dado, o sea, algo que nosotros vamos a interpretar o algo así. Ya, interpretación, por ejemplo, Steven, puede ser lo siguiente, un ejemplo, ¿no? Nosotros estamos viendo gráficas, ¿no? De los porcentajes de un estudio, de una investigación, y te dan porcentajes, por ejemplo, la deuda del país, el BID te establece que nosotros estamos en una deuda de 48%, y la interpretación es por qué estamos en esa deuda, ¿no es cierto? Si más o menos si nos entendemos, entonces, son números, o son gráficos, o son figuras que nos permiten, y nosotros tenemos que interpretar qué es lo que dice. Por ejemplo, en muchas de sus carreras va a tocar hacer muchas de esas cosas, ¿no? Interpretar los fenómenos, las situaciones que pasen ahí, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí, es la interpretación. Muchísimas gracias, chicos. Vamos con el siguiente grupo. Son las 2:42. 2:42. Grupo C. No, buenas tardes, licenciada y compañeros. Nosotros les vamos a hablar de las habilidades del pensamiento. Las habilidades del pensamiento son las herramientas mentales que usamos todos los días para comprender el mundo, analizar información y tomar decisiones acertadas. Son como el software de nuestra mente, nos permite observar, comparar, interpretar, resolver problemas y crear ideas nuevas. Hoy junto a mis compañeros vamos a profundizar en sus dimensiones y esperamos su atención. El análisis consiste en descomponer la información para entenderla mejor. Aquí identificamos ideas clave, relaciones, causas y diferencias entre hechos y opiniones. Un ejemplo sería, al leer una noticia, el análisis nos permite separar lo que realmente ocurrió de lo que es opinión o exageración. La evaluación consiste en juzgar si la información es confiable y tiene una buena calidad. Aquí revisamos la evidencia, las fuentes y si es que hay errores o afirmaciones dudosas. Esto nos va a permitir decidir con criterio. Un ejemplo sería cuando veamos un producto milagroso, la evaluación nos ayuda a comprobar si realmente tiene estudios o si esta información es falsa. Inferir es leer más allá de las palabras. La inferencia tiene una habilidad que es la capacidad de sacar conclusiones lógicas usando datos o pistas, incluso no tengamos la información completa.
Un ejemplo, María entró a la casa con el cabello goteando y la ropa mojada. Entonces podemos inferir que ella estuvo bajo la lluvia. En interpretación, el maestro cuando está dando clases deja el libro y se queda callado. Entonces él y nosotros pensamos que él está esperando que nosotros hagamos silencio para que él pueda continuar con su clase. Explicación. Es la capacidad de justificar y comunicar con claridad las razones, ideas y conclusiones alcanzadas. Un ejemplo podría ser en una tarea donde describes paso a paso cómo resolviste un problema matemático para que alguien más pueda entender. Autorregulación. Es la habilidad para autocorregirse, revisar el propio pensamiento y reconocer errores y ajustar conclusiones. Un ejemplo podría ser revisar tu trabajo y descubrir que asumiste algo sin evidencia, así que corriges esa parte. Gracias. Bueno, ahora les vamos a realizar un pequeño juego. Iba a hablar yo. Y ya, tranquila, yo luego de esto ya. Bueno, cuando un estudiante determina si una información es confiable o no, está usando la dimensión de. Evaluación. Evaluación. Correcto. Según las pistas del texto, el personaje estaba mintiendo. Esta afirmación corresponde a. Interpretación. Explicar. Explicación no es. No, Inferencia. es una inferencia y aquí infiere que el personaje está mintiendo. Ah, ya. ¿Qué dimensión se emplea al interpretar el mensaje oculto en un texto o imagen? Interpretación. Interpretación. ¿En cuál Siguiente. dimensión el estudiante se pregunta, ¿estoy entendiendo bien? En la Evaluación. Evaluación. Ujú. Era la autorregulación. Ujú. Porque ahí nosotros medimos nuestra propia capacidad. Cuando un estudiante describe con claridad su proceso de pensamiento o cómo llegó a una respuesta, aplica la dimensión de. Evaluación. Autorregulación. Porque está explicando. No, cuando un estudiante describe con claridad su proceso de pensamiento, describir. Explicación. 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 Ya. Vamos. Lo que vimos la última ya. ¿Qué es la autorregulación? Bueno, aquí la autorregulación vendría siendo el proceso donde un estudiante mide lo que puede llegar a hacer y pone a prueba sus propios aprendizajes y su manera de estudiar y la manera en la que puede ir aprendiendo y desarrollando sus conocimientos. Ujú. En otras palabras, corregir errores, ¿no es cierto? Ajá, ser autónomo. Y corregir errores. Ya. Gracias, felicitaciones también. Vamos a ver un ratito, Camacho. Ya. Y el nombre del grupo B. Pueden compartir el siguiente grupo. El grupo número B, me da un nombre, por favor, para buscarles aquí, para ponerles la nota del que expuso recién. El C, nosotros somos el De- C. ya les puse la nota. Del Ya. B, del B. Un nombre del grupo B que ya presentó. No hay nadie. Tiffany. Tixi, Adrián, ya lo voy a buscar. ¿Ya subieron el trabajo? Sí, dicen, ya está subido. Ya, ya está ahí.
Ya revisen la nota. Vamos con el grupo A, B, C, D. D, por favor. El resto sigan Ya, subiendo los trabajos. D. ya. ¿Podemos empezar? Sí, sigan, por Ya. favor. Buenas tardes con todos. Nosotros somos del grupo D y le vamos a explicar sobre las habilidades y dimensiones del pensamiento crítico. La esencia de la mente independiente no reside en lo que piensa, sino en cómo piensa. Christopher Hitchens. Esta frase nos dice que una persona independiente toma sus propias decisiones y reflexiona en lugar de repetir lo que otros dicen. El pensamiento crítico es la capacidad que tenemos de entender bien la información, pensarla con claridad y sin prejuicios. El pensamiento crítico cuenta con dimensiones educativas. Se usan especialmente en el ámbito escolar y formativo. Se enfocan en cómo se enseña, se desarrolla y se aplica el pensamiento crítico. Tenemos la dimensión metacognitiva, que es la capacidad de reflexionar sobre nuestro propio pensamiento. La dimensión afectivo-emocional es cómo las emociones afectan nuestra forma de pensar. Dimensión comunicativa es la capacidad para expresar nuestro propio pensamiento de forma clara y respetuosa. Dimensión ética es el uso responsable y justo del pensamiento crítico. Dimensión social es el pensamiento crítico que usamos cuando interactuamos con otras personas, como por ejemplo en el trabajo colaborativo. La dimensión social y finalmente la dimensión cognitiva, que son las habilidades mentales que nos permiten entender información y pensar de manera lógica. La dimensión cognitiva es la base de las habilidades del pensamiento crítico, que serán explicadas cada una detalladamente. El análisis se sintetiza en la capacidad de descomponer un todo, es decir, en un problema, idea o situación, propiamente en sus elementos más simples para comprender sus componentes internos y las relaciones que existen entre ellos. Esto implica ir más allá de la simple recepción de información. En sí se trata de una destreza que nos permite clasificar, emitir hipótesis y argumentar de manera fundamentada, de manera que podemos fortalecer nuestros procesos metacognitivos, es decir, pensar sobre nuestro propio pensamiento y tomar decisiones informadas buscando un entendimiento profundo y estructurado. La evaluación del pensamiento crítico es la habilidad superior que nos permite medir, valorar y fundamentar cualquier producción, objeto o idea. En sí es el acto de justificar el porqué de una decisión o afirmación utilizando la información ya analizada para tomar una postura sólida estableciendo un juicio de valor basado en criterios claros. Un ejemplo entre el análisis y la evaluación basado en una receta de pastel sería, bueno, podemos observarla donde el análisis sería el descomponer una receta nueva para un pastel. Examinamos los ingredientes, los pasos, el tiempo y la relación entre ellos, es decir, si el tiempo de horneado es adecuado para la cantidad de levadura, mientras que la evaluación se centraría más en juzgar el resultado del pastel, específicamente entre su sabor, la textura y el punto de vista. Por ejemplo, se necesita menos azúcar porque está empalagoso. Es un juicio basado en el sabor. Inferencia. Es un proceso racional que permite llegar a una conclusión correcta o no a partir de ciertas ideas iniciales. Los tipos. Inferencia deductiva. Se basa en ideas generales para llegar a una conclusión específica y segura. Inferencia inductiva. Parten de casos particulares para proponer una conclusión general. Inferencia abductiva. Buscan la explicación más probable a partir de hechos concretos. Un ejemplo sería, si en una población de 100 personas, 70 no comen carne, es posible afirmar que la mayoría de la población es vegetariana. Interpretación. Acción de entender y asignar un significado a una información, texto, conducta o situación, examinando lo que representa dentro de su entorno. Algunas características sería ayudar a descubrir lo que un mensaje quiere decir. Depende del contexto. Se entiende según la situación y el entorno. Subjetiva, cada persona la interpreta de manera diferente. Exige pensar y conectar ideas. Un ejemplo sería si alguien dice estoy bien con voz apagada y mirada triste, la interpretación considera que está mal, que necesita hablar con alguien o necesita apoyo emocional. La explicación. La explicación es la capacidad de descomponer y presentar argumentos de manera clara, coherente y lógica. Incluye evaluar evidencias objetivamente y justificar conclusiones. También permite a la audiencia entender y formar opiniones basadas en hechos. Por ejemplo, esta habilidad en la vida diaria es esencial ya que nos ayuda a los oyentes a comprender no solo los hechos, sino también las diferentes perspectivas y las implicaciones de las dimensiones que se tomen a partir de eso. Por ejemplo, al momento de exponer, una persona tiene que ser coherente y lógica para que se le entienda mejor el mensaje.
La autorregulación. La autorregulación en el pensamiento crítico es la capacidad de gestionar los propios pensamientos y emociones para evaluar la información de manera objetiva y llegar a conclusiones bien fundamentadas. Esto implica monitorear constantemente el proceso de pensamiento, reconocer y corregir sesgos personales y ajustar en forma razonada basándose en evidencia. Como en la frase dice, para tomar una buena decisión tenemos que aplicar sentimientos a los pensamientos. A continuación vamos a presentar un juego interactivo que consiste de 5 preguntas en las cuales las respuestas correctas van a caer en su vagón correspondiente. Ya, ¿me confirman si se puede visualizar? Está cargando. Ya está. Ya. Como les explicó mi compañero, el juego consta de cada respuesta debe caer en un vagón. Las respuestas aparecen en los globos. ¿Cuál es el papel del docente? ¿Qué tipo de acciones desarrollan el pensamiento crítico? Eso, capacidad de argumentación, ya. Ah, ya van ¿Qué cayendo cada fomenta? uno. Ya. Sí, y va cayendo cada uno. Ah, ya. Debe caer bien en el lugar porque si no, no cuenta. ¿Quiénes lo desarrollan? El pensamiento crítico lo desarrollan niños, niñas y adolescentes. ¿Cuál es la base del pensamiento? Adaptación a las diferencias. ¿Qué tipo de acciones desarrollan el pensamiento crítico? Capacidad de juicio y argumentación. ¿Cuál es el papel del docente? Capacidad de escuelas, Acompañar y dialogar. acompañamiento y diálogo. ¿Qué fomenta? Búsqueda de información. Búsqueda de información. ¿Qué chicos? Muy bonito. Pero siento que se termina el tiempo ya. Está muy bonito. Este era el Felicitaciones. último nivel, igual dice. Ya, ok. ¿Qué es el análisis? El análisis es la manera que nosotros tenemos de razonar alguna información y mediante eso sacar conclusiones para tener una mejor información. Ya, el análisis lo... También, Diga, también ¿qué? teniendo la capacidad de poder descomponer todo para... Exactamente, ya. Gracias. Hasta ahí nomás. Ahí está la palabra. Era del mensaje igual que del pastel, ¿no? Ven sus ingredientes, sus partes y todo. Ya. Lo que la evaluación es ver la estructura. A ver, vamos acá. ¿Dónde están? Felicitaciones, chicos. En el grupo está la señorita Zambrano, Lugnina. Y Lisa. Sí, Lisa. Ya, revisen su nota, por favor. Los chicos del grupo B todavía no me ponen el trabajo para calificarles, por favor. Suban, vamos con el grupo E, rapidito, tienen 5 minutos. Muy El bien, chicos, grupo los B felicito. está listo, disculpe. A ver, ¿alguien ya subieron del grupo B? Sí, ya está, Sí, está Lisa. también. Ya, Bianca Pérez, ya les busco ya. Sigan, por favor, el grupo E. ¿Sí se Grupo ve, E. Lisa? Sí se ve, sí se ve. Buenas tardes con todos, nosotros somos del grupo E y el día de hoy les vamos a hablar un poco sobre el análisis del pensamiento crítico.
La frase célebre, la mente que se abre a una nueva idea jamás vuelve a su tamaño original. Albert Einstein. ¿Qué es habilidades del pensamiento crítico? Los pensadores críticos se basan en habilidades como el análisis, la evaluación, la inferencia y la reflexión para resolver problemas complejos, tomar decisiones y comprender eficazmente diferentes perspectivas. Además, son los procesos y estrategias mentales que las personas utilizan para evaluar e integrar la información y así emitir juicios bien fundamentados. Aquí tenemos sus dimensiones, está el análisis. El análisis es el proceso de estudiar algo en detalle, descomponiendo la información en componentes para comprender su estructura. Los pensadores críticos utilizan el análisis para diseccionar argumentos, identificar puntos claves y conectar relaciones entre ideas. Por ejemplo, cuando un equipo de marketing evalúa una campaña publicitaria, analizando no solo las métricas obvias, sino también las tendencias del mercado, el comportamiento del consumidor y las estrategias de la competencia para diseñar una campaña más eficaz. Habilidades del pensamiento crítico. La evaluación. Esta habilidad implica evaluar la credibilidad, precisión y relevancia de la información. El proceso de evaluación puede implicar examinar minuciosamente posibles evidencias o fuentes y cuestionar cualquier suposición para determinar la validez del argumento presentado. Por ejemplo, en una prueba, el estudiante debe leer un texto corto sobre el reciclaje y responder si las soluciones propuestas son realmente efectivas. El estudiante analiza la información, identifica qué argumentos tienen evidencia y cuáles no, y justifica su respuesta explicando por qué una solución funciona mejor que otra. Habilidades del pensamiento crítico. ¿Qué es la inferencia? Es el proceso de analizar datos, evidencias, detectar lo que se puede deducir aunque no esté escrito o dicho directamente, sacar conclusiones razonables y fundamentadas. Como ejemplo tenemos lo que es, si ves el suelo mojado, puede inferir que llueva aunque no hayas visto la lluvia. Si un texto dice, María cerró el paraguas al entrar, puedes inferir que afuera está lloviendo. ¿Por qué es importante la inferencia del pensamiento crítico? Interpreta información completa, hacer predicciones y anticipar resultados, identificar implicaciones, consecuencias y relaciones entre ideas. Habilidades del pensamiento crítico e interpretación. ¿Qué es interpretación? Interpretación significa comprender correctamente información verbal, escrita, visual o numérica, identificar el significado detrás de ideas, conceptos o situaciones. Organiza la información para tener una idea clara de lo que realmente quiere decir. Como ejemplo tenemos lo que es leer un texto y comprender qué está comunicando el autor, analizar un gráfico y entender qué tendencia muestra. Importancia de la interpretación en el pensamiento crítico. La interpretación permite evitar malentendidos o suposición erróneas. Entender mejor problemas o situaciones para tomar mejor decisión, desarrollar análisis y argumentos más sólidos. Habilidades de pensamiento crítico. Es cuando nosotros explicamos nuestras ideas de forma clara, lógica y con razones. Que otros entiendan lo que queremos decir y por qué. Y sus características son organizamos ideas, usamos evidencias reales, evitamos contradicciones, comunicación con claridad para que no entiendan mejor, para que nos entiendan mejor. ¿Para qué sirve? Para defender nuestras ideas, para evitar malentendidos, para demostrar que pensamos con fundamentos. Como ejemplo tenemos, si dices las redes sociales influyen en la opinión pública, debemos explicar cómo lo hacemos con datos, ejemplos o estudios. Habilidades de pensamiento crítico, autorregulación. Es cuando nosotros revisamos y corregimos nuestros propios pensamientos para mejorar lo que pensamos, que nosotros mismos mejoramos nuestras ideas y decisiones. Características tenemos como reconocemos errores,
controlamos emociones, detectamos prejuicios, cambiamos opiniones con una nueva información. ¿Para qué nos sirve? Para evitar decisiones impulsivas, para resolver problemas, mejorar, para pensar en lógica. De aquí tenemos un ejemplo que dice, si apoyabas una idea sin prueba, para después investigas y ves datos que lo contradicen, las autorregulaciones te permiten aceptar el error y poder cambiar con nuestra postura. Dimensiones del pensamiento crítico. Como ya sabemos, las dimensiones del pensamiento crítico nos ayudan a analizar y evaluar mejor la información antes de aceptarla. Por ejemplo, la primera dimensión es la dimensión lógica, ya que revisa si un argumento está bien construido. La segunda es la dimensión criterial, debido a que utiliza criterios como claridad, evidencia y relevancia para evaluar la calidad de información y así determinar si es confiable. La tercera es la dimensión pragmática, porque se refiere a cómo aplicamos el pensamiento crítico en situaciones reales para tomar decisiones, resolver problemas y actuar de forma racional. En conclusión, estas tres dimensiones nos permiten pensar mejor, argumentar con fundamentos y usar el razonamiento de manera útil en la vida cotidiana. Gracias, chicos. Están con el tiempo ya. Vamos, ¿qué es la inferencia? ¿De qué se trata? Es un proceso de sacar conclusiones lógicas basadas en evidencias que, aun cuando no todo está dicho de alguna forma directa. Es como predecir algo, ¿no? Pero en base, obviamente, a informaciones. Sí. Ya. Ok, vamos acá. Agualongo. El siguiente grupo, por favor. Ya. Revisan su nota. ¿Qué grupo es? Grupo F. Sí. Ya, vamos, por favor. Muy buenas tardes con todos. Nosotros somos el grupo F y les vamos a hablar sobre las habilidades del pensamiento crítico, pero basados en el entorno universitario. Digamos. En esta presentación vamos a empezar con una frase motivadora para entrar en ambiente, luego una pequeña introducción, una definición importante, después un juego interactivo para hacerlo más dinámico y al final una conclusión, las bibliografías y nuestro cierre. La educación no es la respuesta a la pregunta, es el medio para encontrar la respuesta. Ralph Waldo Emerson. Como introducción tenemos que las habilidades del pensamiento crítico son ese latido que en el entorno universitario nos ayuda a respirar un rato, o sea, también nos ayuda a ver las dudas, los sueños que queramos alcanzar. Es la capacidad que nos invita a mirar el mundo con honestidad, a- también a cuestionar lo que parece seguro y a escuchar lo que sentimos mientras aprendemos. En la universidad las habilidades se vuelve un abrazo interior que nos guía cuando estamos perdidos, nos da fuerzas para decidir y nos enseña a comprender la verdad, no solo a repetir. Como punto importante tenemos resolver problemas complejos con creatividad. En la universidad resolver problemas complejos con creatividad también significa aprender a convivir con realidades humanas. Muchos de ustedes saben que a veces llegamos sin habilidades blandas, como hemos hablado en las anteriores clases, que las habilidades blandas no son esas habilidades que todas las personas tienen. Porque sin las habilidades blandas, sin saber comunicarnos o manejar nuestras emociones, no podemos encontrar, o sea, como se dice, la felicidad. Y también en este ámbito hay docentes que carecen de ellas, son demasiado autoritarios, rígidos o poco empáticos. A esto se unen también algunos compañeros que hacen lo que quieran sin pensar en el grupo. Son individualistas, como se sabe decir, y no piensan ni en el esfuerzo de los demás. Pero ahí es donde hay una salida. La creatividad, la paciencia y el diálogo se vuelven unas herramientas para construir soluciones donde parece no haberlas.
Aprendemos a poner límites, a hablar con respeto, a negociar, a cuidar sobre todo nuestro bienestar, porque aquí también entra un tema relevante que es la salud mental. Y en este proceso descubrimos que los problemas no solo se resuelven con inteligencia, también con el corazón. Saber distinguir fuentes confiables. La verdad es que hoy en día reconocer fuentes confiables es más importante que nunca. Para mí, una fuente confiable es aquella que te dice claramente quién la escribió, viene de instituciones o personas serias y te muestran información clara, actual y confiable. Sin embargo, las fuentes poco confiables suelen no mencionar al autor, usan un tono exagerado y hacen afirmaciones sin ninguna prueba. Muchas veces mezclan opiniones con los hechos o solo buscan llamar la atención, lo que al final termina confundiendo. Por eso creo que evaluar las fuentes es esencial si queremos evitar caer en desinformación y desarrollar un pensamiento crítico. A mí me ayuda a hacerme preguntas como ¿quién creó este contenido? ¿Cuál es la intención? ¿Está basado en evidencia? ¿Cuándo se publicó? Finalmente, distinguir fuentes confiables es una habilidad para movernos con responsabilidad en medio de toda la información que recibimos cada día. El tomar decisiones con confianza y responsabilidad es una parte fundamental tanto en el ámbito académico como laboral, ya que al tomar decisiones con confianza y responsabilidad significa elegir de forma segura y consciente, analizando las opciones y pensando en las consecuencias de cada acción. Implica actuar con criterio y asumir los resultados que uno elija según corresponda. Expresar ideas de forma precisa, clara y convincente. Cuando queremos decir algo, no sabemos cómo. A todos nos ha pasado que tenemos una idea buena, pero no sabemos cómo explicarla bien. Por eso es importante aprender a expresar nuestras ideas de forma clara y conveniente, para que los demás entiendan lo que queremos decir. Hablar según con quién estamos. Primero debemos saber a quién estamos hablando, porque no es lo mismo hablar con amigos que en una exposición. También tenemos que ordenar nuestras ideas, comenzar con una introducción, luego explicar lo principal y terminar con una conclusión. No solo importa lo que decimos, sino cómo le decimos. Usar palabras sencillas y dar ejemplos ayuda mucho a que nos entiendan mejor. Además, el tono de voz, los gestos y mirar al público hacen que nuestro mensaje tenga más fuerza y sentirse más real. Como podemos ver en la imagen, la chica está implementando todos los consejos que le estoy hablando. Por eso que se le ve tan confiable y precisa en su exposición. Ser íntegro y respetuoso con los demás cuando tratamos bien a las personas que Perdón, Lady, se termina el tiempo. Bueno, entiendo que ustedes han topado la clase de habilidades blandas para lo que es el enfoque universitario, ¿no es cierto? O sea, toda la clase de lo que son habilidades del pensamiento, perdón, habilidades del pensamiento para la que he orientado lo que es a las clases universitarias, ¿es así? Sí, profe, correcto. Tomamos las habilidades blandas porque, como usted nos mencionó anteriormente, son muy importantes, ya que hay docentes, hasta los mismos compañeros, que no tienen estas habilidades para poder trabajar en conjunto, y esto se hace muy difícil. Señáleme tres habilidades blandas que usted cree que son importantes y creo que son las más importantes. Tres, son algunas, pero solamente tres. O sea, las habilidades blandas más importantes tiene que ser, aquí incluye la empatía. Esa es una habilidad blanda también importante. La empatía, el trabajo en grupo y como usted nos dice, que aquí incluye el pensamiento crítico también, pero no el pensamiento crítico individual, sino en general. Ya. Entonces ahí tenemos trabajo en equipo, empatía. Para que se pueda generar eso también se llama liderazgo, ¿no? Es una de las importantes, ya. Bueno, gracias chicos. Vamos con el siguiente grupo, grupo número G. A ver, Caicedo, ya. Ya les pongo su nota. Sigan, por favor. Sí, se está compartiendo, Licen. Sí, se está compartiendo. Ya. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos del grupo G y hoy les vamos a hablar sobre habilidades de pensamiento crítico. Frase: hay que saber desarrollar habilidades de pensamiento crítico. Es saber
aprender a pensar mejor para así poder tomar mejores decisiones en nuestras vidas. En sí, lo que nos quiere decir es que aprendamos a pensar de manera más clara, poder analizar mejor las situaciones y así poder tomar decisiones más correctas en nuestras vidas. Y a continuación, mi compañero. Un resumen sobre la definición del pensamiento crítico es la habilidad de analizar información de manera lógica, cuestionar lo que escuchamos o leemos y tomar decisiones basadas en razones, no solo en opiniones. Significa no aceptar todo como verdad, sino evaluar si tiene sentido, si es confiable y si está bien sustentado. Un ejemplo sería si un compañero nos dice que no tenemos clases, nosotros vamos a verificar con el docente o con algún compañero para que saber si la información es real o no. La importancia del pensamiento crítico es muy importante ya que nos ayuda a entender de mejor manera las cosas, a poder tomar decisiones correctas y no dejarnos llevar por lo primero que escuchamos. Y en sí nos es muy importante ya que nos ayuda a poder entender, cuestionar y decidir de forma inteligente y razonada. Habilidades del pensamiento crítico. Primero, la observación y el análisis. Miramos y analizamos la información de los hechos. Segundo, la interpretación y la inferencia. Leemos la información y sacamos del contexto y unimos los puntos lógicos para sacar conclusiones. Tercero, evaluación. Filtramos si la fuente es creíble o no es verídicamente comprobada. La explicación. La capacidad de dar argumentos sólidos de la información. La más importante sería la autorregulación. Sería tener la humildad de decir, me equivoqué y corregir nuestros propios pensamientos. Mi conclusión sería, no sean pasajeros de su mente, observen, cuestionen, corríjase para pensar por ustedes mismos. Yo les voy a dar algunos ejemplos de las dimensiones del pensamiento crítico. Del análisis podría ser identificar las premisas y las conclusiones de un argumento. La evaluación, determinar si una fuente de información es confiable o si un argumento, es válido. No solo es de confiarnos así en el internet, salga lo que nos salga, sino que también tenemos que leer y verificar si la fuente es bien confiable. Inferencia, deducir consecuencias posibles de un hecho o situaciones. Interpretación, justificar por qué se eligió una determinación o solución a un problema. 6. Autorregulación es de revisar tus conclusiones están sesgadas o carecen de evidencias suficientes. A continuación les vamos a presentar un pequeño juego. ¿Sí se está compartiendo? Sí, Está ya se cargando. ve. La primera pregunta creo que todas las conocemos. ¿Qué es el propósito de utilizar mapas conceptuales o mentales como estrategias para desarrollar un pensamiento crítico? El propósito es utilizar la primera. Sí. La segunda, ¿por qué ¿Por es qué es importante? importante el pensamiento crítico en la vida diaria? Porque permite, porque permite analizar información de manera lógica y objetiva. La tercera. La B. ¿Cuál es la habilidad clave del pensamiento crítico? Evaluar evidencias y argumentos. Sí. Gracias por su atención. Ya, ok. A ver, chicos, hablaron de lo que es ¿cómo se llama? La interpretación. ¿Qué es la interpretación? ¿Qué es lo que permite la interpretación? Dice, la interpretación permite sacar
conocer bien la información, interpretarla y sacar el contexto y los puntos lógicos de la información. Ya. Sí, La puedo responder yo interpretación. también. Y también sería entender, poder entender y también explicar lo que algo quiere decir. Sí. La interpretación es justamente cuando nosotros vimos como lo mismo que le expliqué anteriormente. Nosotros tenemos, por ejemplo, tenemos unos signos, tenemos dice que el Ecuador está endeudado tanto, tanto, según el Banco Mundial, y nos pasan números, ¿no? Y nos pasan cuadros. Nosotros interpreta y la persona, el analista económico, sale en la televisión y explica todos sus cuadros y todos esos números y todas esas cosas que están ahí, todas esas vainas que aparecen, ¿no es cierto? Entonces ahí es una interpretación de todo eso que estamos endeudados o que estamos súper bien, ¿no es cierto? Por ejemplo, una de las formas de interpretación. Ya, ¿qué les iba a decir? Ya, ya chicos, suban en la tarea porque no está subida la tarea todavía. Vamos Sí, con se me está grupo H. cargando un rato. H, grupo H. Son las Ya, 3 Licen y ya lo 20. presento. Licen ya está subida en la parte. Ya le veo. Eh, Muy buenas tardes, licenciada y compañeros. Nosotros somos el Grupo H y hoy vamos a presentar sobre el tema habilidades del pensamiento crítico. Cómo esto es un conjunto de capacidades que nos ayuda a analizar información y a tomar decisiones acertadas. Para comenzar, tenemos una frase. No me importa que me hayan robado la idea, me importa que no tengan una propia. Esta frase nos recuerda la importancia de pensar por nosotros mismos, justamente lo que desarrolla el pensamiento crítico. Bien, chicos. Bueno, creo que a mi compañera se le fue el internet, pero yo voy a seguir. ¿Qué es el pensamiento crítico? El pensamiento crítico es como un modo en que el cerebro se convierte como un detective. ¿Por qué? Porque en este momento va a estar analizando, evaluando y va a ver todo de manera minuciosa para analizar si la información es verdadero, cuestionar ideas o ver si es que nuestro pensamiento está bien o mal. La importancia del pensamiento crítico. Esto nos permite enfrentar desafíos de manera eficaz. Facilita mucho no tener errores en el momento de a decir algo o a enfrentar algo y nos contribuye al desarrollo intelectual y profesional en nuestra vida. Ya, mejorar el pensamiento crítico. Para mejorar el pensamiento crítico necesitamos analizar la información con más profundidad, evaluar los argumentos antes de aceptarlos y resolver problemas usando lógica. No se trata de solo pensar más, sino de pensar mejor. En obstáculos frecuentes. Existen obstáculos como la falta de información, los sesgos personales, aceptar ideas sin evidencias o confundir opiniones con hechos, y también reconocer estos obstáculos es el paso para corregirlos. Ya, yo les voy a hablar sobre las habilidades del pensamiento crítico. Vamos a ver lo que es análisis de interpretación, inferencias, explicación, evaluación y autorregulación. Les voy a hablar sobre el análisis. El análisis es examinar la información y separar sus partes. Nos ayuda a reconocer los patrones y distinguir entre los hechos y opiniones. Por ejemplo, analiza un caso y diferenciar la evidencia real de las suposiciones. Ya. La interpretación. La interpretación es comprender el significado de los datos, los textos o situaciones. Tenemos un ejemplo que es interpretar un gráfico para entender qué información este nos muestra. Muy bien. Continuamos con la inferencia. La inferencia consiste en sacar conclusiones basadas en evidencias. Un ejemplo claro sería como deducir las posibles causas de un problema analizando las pistas disponibles que tengamos en ese momento.
Seguimos con la explicación. La explicación es justificar nuestras ideas con claridad. Tenemos que basarnos con argumentos y con pruebas. No solo es decir por decirlo. Significa ser capaces de decir el por qué pensamos algo y defenderlo con datos y ejemplos. Tenemos también la evaluación. La evaluación es valorar si la información es confiable o no, o sea, verdadera o no. Por ejemplo, revisar si una noticia es verdadera antes de compartirla, porque en estos momentos en las redes sociales se ve mucho la desinformación, porque todo se ve real o con las IAs que dicen, ay, esto ocurrió, pero en realidad no está pasando eso. Está en nosotros mismos analizar cada paso en eso. La autorregulación es revisar nuestro propio pensamiento, reconocer errores y corregirlos. Significa aceptar cuando nos equivocamos y cambiar de opinión si aparece una nueva evidencia. En conclusión, tenemos que el pensamiento crítico es fundamental para nuestro aprendizaje y nuestra vida profesional. Gracias a estas habilidades podemos analizar mejor, decidir mejor y actuar mejor. A continuación vamos a realizar unas adivinanzas sobre las habilidades del pensamiento crítico. Adivinanza 1. Te doy mucha información y tú me partes en trocitos. Buscas causas, comparas datos y encuentras lo escondidito. ¿Quién soy? Análisis. Sí, muy bien. Y con la segunda adivinanza, no digo las cosas directo, pero tú entiendes mi intención. Lees entre líneas mis palabras y aceptas mi significado y razón. ¿Qué habilidad es? Interpretación. Sí, muy bien. Esa sería nuestra exposición. Muchas gracias, licenciada. Ok, ya vamos. ¿Qué, qué es la autorregulación? La autorregulación es el momento en que nosotros nos ponemos a revisar nuestro pensamiento, a corregir nuestros errores y no querer ganar como que una discusión o ganar algo, sino que aprender y tenernos un buen conocimiento basado en argumentos y sin equivocaciones. Para podernos corregir, ¿no? Corregir errores, ya. Del grupo pertenece Valeria Anaí Chato, a su grupo. Sí, profe. Ya, ok. Revisen su nota, por favor. Le Vamos agradecemos más mucho. a usted. Gracias, grupo I. Grupo I, empiecen, por favor, Ya voy 3 a y compartir. 27. Ya voy a compartir, profe. 3 y 27, ya. Si se está viendo en la pantalla, me avisan. Se está abriendo. Ya, ¿sí ven? Sí, compañera. Muy buenas tardes, estimado docente y compañeros. Reciban un cordial saludo de parte del Grupo I. Nuestros integrantes son los que están puestos en pantalla. El día de hoy queremos compartirles acerca del tema de habilidades del pensamiento crítico y sus dimensiones. En nuestro índice tenemos reflejada nuestra estructura. Y queremos partir con una frase célebre de Edward de Bono, que nos dice que la esencia del pensamiento independiente radica en la capacidad de cuestionar incluso a las ideas que más apreciamos. Fusione nos dice y define que las habilidades del pensamiento crítico es como un conjunto de capacidades cognitivas que permite comprender la información, analizarla y razonarla de manera reflexiva. Y pues estas habilidades incluyen la interpretación, el análisis, la evaluación, la inferencia, la explicación y la autorregulación. Hay que recordar que el desarrollo de estas habilidades de pensamiento crítico son muy importantes porque tanto nos ayuda a pensar por unos mismos y a no dejarnos engañar y manipular por lo que dicen otras personas, ya sea en televisión o por las redes sociales. Y de esta manera las habilidades del pensamiento crítico nos protegen, tanto porque nos permite distinguir de la verdad
de lo falso y pues también nos ayuda y nos permite tomar decisiones correctas en todo el ámbito. El análisis es examinar información o ideas para entender sus partes y relaciones y evaluar su validez. ¿Qué desarrolla el análisis? Identificar partes claves de una información o problema. Comprender relaciones entre ideas o elementos. Detectar errores o incoherencias en argumentos o datos. Organizar la información de forma clara y lógica. Evaluar la relevancia de los datos para tomar decisiones. Profundizar en la comprensión de temas complejos. Un ejemplo es al momento de leer que los estudiantes, leo que estudiar de noche siempre es mejor. Entonces analizo la información, reviso si hay estudios que lo demuestren, considero que cada persona tiene distintos hábitos y niveles de concentración, e incluyo que no es una verdad absoluta, sino que depende del estudiante. Bueno, a continuación les voy a hablar acerca de la evaluación. Consiste en explicar de forma clara el porqué y el cómo de un proceso o resultado para comprenderlo y mejorarlo. Las habilidades que dentro de esto, digamos, desarrolla es valorar la calidad y la confiabilidad de la información o argumentos, identificar fortalezas y debilidades en ideas, proyectos o acciones, tomar decisiones fundamentales basadas en criterios u objetivos. Como un ejemplo tenemos que, digamos, que se ve en redes sociales una publicación y que, digamos, del agua con limón cura la gripe en 24 horas. Antes de creerlo, hay que evaluar la información, revisar quién lo publicó, si tenía evidencia científica, comparar con fuentes médicas confiables y al final hay que concluir con que la afirmación no, o sea, sea válida y no sea inválida. Inferencia. Consiste en llegar a una conclusión lógica a partir de datos señales o información disponible, aunque esa conclusión no esté expresada directamente. ¿Qué desarrolla la inferencia? Interpretar información correctamente. Deducir conclusiones lógicas a partir de evidencias. Comprender ideas implícitas que no están expresadas directamente. Predecir situaciones basadas en señales o datos. Resolver problemas usando el razonamiento y analizar hechos u opiniones con mayor claridad. Un ejemplo es si ves el cielo muy oscuro, escuchas truenos y las personas comienzan a abrir sus paraguas, puedes inferir que va a llover aunque nadie lo ha dicho directamente. Bueno, la interpretación consiste en captar y asignar Evelyn, significado. Evelyn, perdón, se acabó el tiempo. A ver, hay una explicación que ustedes dieron, ¿no? ¿No es cierto? Un ejemplo de evaluación, o díganme en qué es de evaluación, o un ejemplo de evaluación. El ejemplo de evaluación era de lo de, digamos, de que uno se miró, digamos, en la red social un remedio casero, digamos, el agua con limón que dura 24 horas. Pero Ya, debemos, digamos, evaluar, o sea, la información, si es verídica, quién lo publicó, si es una fuente confiable, si tenía una evidencia científica. ya, Y correcto, muchas bien. Gracias. Tengan la bondad, por favor, suban su exposición, por favor, para poder descalificar. No está subida todavía. Vamos con el grupo H. Bueno, cerramos hasta eso, ¿no? Hasta que se prepare el grupo H. Cerramos hasta aquí la grabación. Ya está marcando lo que nos corresponde el tiempo, entonces vamos a estar ahí. Vamos, nos falta todavía tres grupos más y terminamos con este grupo. Esta sería la explicación de lo que es habilidades del pensamiento crítico, ¿no? Terminamos la grabación hasta aquí.